Bueno, buen día. Yo estoy bien contento de estar en Bogotá porque justamente en Bogotá empezamos nuestra empresa. Los principios de Yalutec estuvieron en el año 2017-18 y me he encontrado con grandes amigos en la tarde de hoy. Yo los invito a que podamos pensar en un mundo donde la banca no es necesariamente una empresa a la que yo le entrego el dinero y recibo dinero, sino realmente un aliado que me acompaña en los momentos más importantes de mi vida. Vamos a hablar un poco sobre la banca conectada y cómo podemos optimizar esos canales para potenciar la colocación de esos productos. Y justamente organizando la presentación, me estuve viendo algunas entrevistas, vamos a abordar dos grandes ideas en la tarde de hoy. Y la primera habla sobre la innovación y el poder de las personas en hacer ideas que generan un impacto realmente relevante. Me encontré con una entrevista que le hizo Neil Lindsay, que es el VP de Healthcare de Amazon, y tiene aquí un pensador, una de las grandes mentes pensantes y escritor, Yuval Noah, y Neil le dice, cuando piensas en historias verdaderamente poderosas en la sociedad, ¿qué te viene a la mente? ¿Cuáles han sido realmente exitosas? Y Yuval lo que le dice es, para mí la historia más importante jamás contada ha sido la del dinero, porque es la única historia donde casi todos, sin excepción, creen. Y obviamente cuando yo vi esta entrevista, yo dije, esa es la banca, ese es el poder que tiene la banca y ojalá con esa innovación y la capacidad del ser humano en generar cambios, nosotros podemos adaptar eso a la banca y construir grandes cosas para nuestra población latinoamericana y en el mundo, ¿no? Entonces vamos a recapitular tres grandes ideas. Una es la canalidad, cómo construimos la experiencia de usuario, cómo personalizamos esa experiencia en función de una mentalidad ágil, cómo necesitamos capacidades técnicas para lograrlo y obviamente como banco, obviamente yo busco rentabilizar eso a través de la colocación de productos. Y lo que hicimos fue ir atrás, evaluamos más o menos un año de insight de nuestros clientes, algunos de ellos vamos a ver un poco los luego un poco más adelante, y vemos cómo hay retos cotidianos que tienen un impacto, es decir, una causa, pero tienen un impacto directo en cómo el performance del banco alcance a su usuario. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de tener un banco muy antiguo con un riesgo latente de seguridad, donde yo puedo perder la credibilidad de mi cliente en cuestión de semanas, días o inclusive horas, ¿no? Entonces, un riesgo latente, el impacto de la estabilidad de la cartera. Hablábamos afuera con varias de los bancos y me dicen, bueno, yo soy del área de tesorería, me interesa mucho los canales de cobranza, o sea, cómo cobro mejor, es un reto que tenemos en la industria, pérdida de clientes y disminución de los usuarios, cómo por no acertar en la propuesta de valor, yo no logro segmentar o alcanzar una población probablemente no bancarizada para darle una propuesta de valor diferente, cómo esta propuesta en el tiempo puede perder relevancia y eso obviamente en la segmentación de clientes no permea la idea y al final pierdo competitividad frente a neobanco, fintech, etc. Entonces cuando hablamos de eso, indagando un poco, y aquí voy a traer a la mesa una entrevista muy poderosa de Alejandro Salazar, el director de Breakthrough. Si no la han visto, se las recomiendo. Ahí le dejamos los QRs en varios de los materiales que tenemos para que puedan ver bien sea el video o el estudio. Alejandro Salazar lo que dice es, ¿cómo ves la industria hacia adelante? ¿Cómo la banca está perfilándose hacia adelante? Y el señor nada más y nada menos trae a dos exdirectores de los últimos 30 años de Bancolombia para poner en contexto esta idea. Y lo que dice, por ejemplo, Jorge Londoño es que lo que pienso que va a ocurrir es un desarrollo progresivo, pragmático, donde vamos a ser más eficientes. Me pareció una idea muy poderosa, pero Jaime coloca una idea aún más poderosa y es que la tecnología no lo hace todo. Obviamente nuestros procesos, nuestros productos hacen la mayor parte, pero hay algo muy poderoso que me llamó la atención, es que él dice, no importa si eres fintech o banco, lo importante es construir una estrategia coherente. Y cuando pensamos en una estrategia coherente, nos llevamos a, bueno, ¿cómo escucho mejor a mi cliente? ¿Cómo genero esa experiencia? ¿La personalizo? ¿Y qué hay para mí como banco si yo decido personalizar esto? Entonces vamos a entrar a hablar de la experiencia de usuario. Entonces, ¿por qué es relevante diseñar una estrategia correcta? Porque de alguna forma trae contribuciones al banco y esto
vamos a repasar 7 aspectos relevantes. El primero es que yo tengo que basar mi estrategia en hechos y no necesariamente en suposiciones. Tenemos mucha data como banco transaccional de mis clientes, ocasiones de consumo, y hay siempre la tentación de irnos hacia lo evidente, que es mandemos un push masivo a toda la base y a ver cómo se comporta, ¿no? Entonces hay que pensar en eso. Lo segundo es, asegúrate de saber los puntos de contacto con tu cliente, es decir, cómo, cuándo y dónde ese cliente consume un servicio para que tu propuesta sea asertiva en la ocasión de consumo. Vemos también cómo los clientes, y me incluyo ahí, cuántos son leales a experiencias o marcas si eso no trae una personalización para mí. Entonces, justamente esto nos lleva a reflexionar que tengo que tener una propuesta específica para mi cliente en la ocasión de consumo. Ahora, obviamente todos los proyectos tienen que tener una rentabilidad y esa rentabilidad no es solo el costo directo del proyecto, sino el P&L del proyecto digital. Es decir, cómo veo esos costos directos, los costos ocultos y me hago una idea más relevante de esto. Lo otro es, seamos consistentes o coherentes, como decía Jaime, en los compromisos que creamos con nuestros clientes en los canales donde están y al final del día ver esto como una visión holística del proyecto y evaluar mi perspectiva como empresa en la capacidad que tengo para enfrentar estos retos y escalar. Pero pensando en esto, todavía no me dice qué tan importante es la personalización. Entonces, corrimos un estudio también de la mano de McKinsey, es uno de los grandes colaboradores para nuestros proyectos, y vemos que el valor de la personalización impacta directo en la rentabilidad. Entonces, 78% de las personas recomiendan marcas cuando para ellas hay una experiencia personalizada. De ese grupo, el 76% deciden comprar o hacer una transacción. Y obviamente cuando hay algo que me llama la atención, yo soy capaz de volver a hacer una transacción, una compra. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en una lógica de plataforma o del banco como servicio, de la banca como plataforma de servicio. ¿Y qué vimos en ese proceso? Que hay 4 grandes claves. La primera es ese foco basado en el cliente. El segundo es nuestra tecnología, es decir, yo tengo que acertar y saber cuál es la tecnología correcta para el reto que tengo. Después, modelar un pensamiento ágil. Yo no puedo tomar decisiones en el viejo mindset de la organización, tengo que abrirme a ese pensamiento de iterar y mejorar en el tiempo. Y después, hacer una inversión relevante en talento. Cuando tomamos el punto 3, que es relevancia de la tecnología, me lleva a pensar, bueno, ¿dónde es el lugar que probablemente yo le apueste buen dinero para hacer que la estrategia tecnológica haga la diferencia? Y vemos ciertas tendencias. Estos números son un poco reveladores, obviamente están según realidades de países también involucrados como Brasil, México, que hacen un impacto significativo, pero tenemos que el 80% de la población de nuestros países tiene acceso al menos una vez a Internet. De ese porcentaje, el 74% ha hecho compras en línea, y en línea no es el mindset de me meto en una compu, realizo una compra en Amazon, sino puede ser inclusive contratar un servicio que se origina en un canal digital y lo materializo en un canal físico, ¿ok? Una red, las redes aquí muy poderosas en Colombia. Y de ese porcentaje de las personas, el 70% decide hacer transacciones, operaciones con acceso a un smartphone, y del 84% del tiempo que pasamos en nuestro celular lo hacemos a una aplicación de mensajería. Entonces, yo como asesor acompaño a las empresas a tomar la decisión en dónde colocar sus inversiones, y obviamente nosotros hemos apostado desde ese 2017 que le dije que empezamos aquí en Bogotá, hemos apostado a la banca conversacional o al comercio conversacional. Entonces vemos cómo esto es un canal que tiene alta potencial en la región, y ahí es donde hemos invitado a los clientes a que hagan y construyan sus experiencias allí. Ahora, ¿qué capacidades técnicas como banco necesito enfocar? Y aquí hay un concepto, hay obviamente muchas nociones de Embedded Finance, Open Banking, Banking as a Service, you name it, pero antes de eso hay que entender cómo fluyen esos datos. Mi empresa se soporta en datos, ¿cómo organizo los datos para que la transferencia de información que ocurre entre las fuentes de información, que son transacciones en línea, aplicativos móviles, CRM, mi banca en línea, me dé la data necesaria para nosotros poder
lógicamente construir una experiencia. Aquí colocamos una de las experiencias de algunos de nuestros clientes que te permite asertivamente consumir un servicio del banco, embeberlo en una conversación de WhatsApp y darle a tu cliente, que al final son estos merchants, la oportunidad de usar tu producto. Entonces, cuando resumimos los habilitadores de la banca como plataforma, en esa lógica que hablaba Alejandro Salazar en su podcast y en otros estudios que también vemos de la mano con McKinsey, es la capacidad o tu capacidad de integración tecnológica va a hacer la diferencia. Lo segundo es, obviamente, esa visión de APIs abiertas que se da la mano mucho con lo de Open Banking, que mantengas la seguridad y el cumplimiento de tus procesos en cualquier canal, que tengas capacidad, como hablamos, de personalizar y escalar la información de cara a tus usuarios y obviamente abrirte a una cultura de innovación para generar alianzas estratégicas. Entonces esto es un poco retador, vemos como ahora en la dinámica de las fintechs estamos más abiertos a cooperar y obviamente hay una lógica que decía también en esta entrevista muy poderosa, es que en la historia de Bancolombia ha soportado las alianzas sobre su marca y no es un banco con una marca, sino es una marca con un banco y eso te potencia a recibir innovación y a exponerla afuera. Entonces son insights bastante buenos que quería compartir con usted. Ahora, pensando en cómo enfrentar ese proceso, nosotros diseñamos una metodología, antiguamente le decíamos la metodología de las 3 olas, porque en los proyectos digitales nos encontramos con 3 grandes momentos. Si ven, hay una complejidad técnica y hay un impacto en el negocio, tenemos la tentación de querer abordar los proyectos de forma ambiciosa con todo sobre la mesa. Entonces, cuando vemos esa mentalidad ágil, lo que nos lleva a pensar es de qué manera organizo mi roadmap de producto para que yo vaya haciendo pequeños desarrollos incrementales y tanto mi cliente como yo como organización logro adoptar esta tecnología. Entonces pasamos la primera ola, que es la ola de la activación. ¿Cómo genero una conexión digital con mi cliente en ese pensamiento transversal de múltiples canales y le doy la propuesta de valor a ese cliente en el momento correcto? Después que tengo el cliente nativo en la aplicación, en el canal de WhatsApp, etcétera, voy a fidelizarlo, entonces incremento los casos de uso a casos de autogestión o inclusive acceso a productos. Y después voy en una escala un poco más ambiciosa en la relación de impacto técnico con impacto al negocio a colocar producto. ¿Ok? ¿Y cómo se ve eso? Se ve ahora justamente cómo nosotros vemos la rentabilización de los canales y va mucho hacia lo que hacemos, nuestro expertise. Entonces nos hemos convertido en este poco más de 6 años, hoy atendemos más de 15 instituciones financieras en la región y 100 proyectos productivos, acompañamos a las empresas en ese proceso. Obviamente no pretendemos que un banco tenga todos los skills o capacidades técnicas, entonces apoyamos a formar esas capacidades técnicas con células de trabajo, digitalizamos algunos de esos servicios que están ahí un poco rezagados en el tiempo, hacemos una unión, una alianza entre la banca transaccional y la colocación de productos, como vieron la experiencia muy rápidamente a través de pagos. Tenemos una fintech que en el tiempo hemos construido para desarrollar estas alianzas. Obviamente tenemos un amplio expertise, y ahorita lo vamos a ver, en la colocación de productos y hemos desarrollado la tecnología necesaria para que estos clientes que captamos de forma nativa puedan tener programas de lealtad y recompensarse por el uso allí, ¿no? Entonces, hemos construido una red de aliados tecnológicos y tenemos un expertise ampliado al lograr migrar esa lógica, ese know-how a otras verticales como banca, retail, etcétera, ¿no? Entonces, en la colocación de productos lo vemos en 3 grandes momentos. Un momento de captación, de relación comercial, de relación digital, donde hacemos que el cliente tenga información de servicio al cliente. Pasamos luego por la autogestión, donde podemos activar productos, hacer gestiones, consulta de exacto, etcétera. Son propuestas de valor que el cliente adopta para al final lograr colocar esos productos en una matriz de madurez de proyecto digital. Quiero ir terminando para darles una idea de la relevancia de estos canales. Por ahí en el 2019 lanzamos un proyecto donde un retail se amplió, se
podríamos decir, dio un paso adelante construyendo una financiera, un neobanco. Esta financiera se integra en los servicios del banco con unos canales de WhatsApp y nosotros hemos logrado, por ejemplo, que el 75% de los avances de efectivo al público sea a través de WhatsApp. El 50% de las cuotas que genera se hacen desde y hacia WhatsApp con una automatización prácticamente con todas estas lógicas del 70%. Entonces, para terminar, les quiero dejar un obsequio aquí y también una invitación a que abracen este proceso de innovación, que sean realmente transformadores de sus empresas y que realmente conecten con que generen impacto en su organización. Y como yo le digo al equipo, no sobrevive el más fuerte ni el más inteligente, sino que el mejor se adapta. Muchas gracias.